La mañana amaneció en la promesa con una calma engañosa, de esas que no traen consuelo sino una tensión silenciosa que se desliza por los pasillos sin que nadie se atreva a nombrarla. El aire parecía más pesado de lo habitual, como si cada rincón del palacio supiera que algo estaba a punto de romperse, aunque aún no se escuchara el estruendo. Martina se movía por la casa con una sonrisa cuidadosamente ensayada, una de esas sonrisas que no nacen del pecho sino del deber. Cada gesto suyo estaba calculado para no despertar sospechas, para no permitir que nadie notara el temblor constante que llevaba por dentro. Desde fuera, parecía una mujer reconciliada con su destino. Por dentro, era un campo de batalla que no conocía tregua. Jacobo, convencido de que lo peor ya había pasado, caminaba con una seguridad que contrastaba dolorosamente con la fragilidad emocional de Martina. Para él, la confesión del beso había sido una prueba superada, una herida que, según creía, los había unido más que nunca. No veía las grietas, o quizá prefería no mirarlas, aferrándose a la idea de que el amor se fortalece cuando se sobrevive a una traición. Mientras tanto, Adriano observaba esa escena desde una distancia prudente, demasiado consciente de su propio papel en aquel triángulo silencioso. Había aceptado ser confidente de Jacobo, escuchar sus palabras cargadas de orgullo y alivio, sin revelar jamás que cada frase era un golpe directo a su propia herida. El peso de ese secreto lo obligaba a mantener una compostura que ya comenzaba a resultarle insoportable. En el fondo, Adriano sabía que seguir cerca de Martina era una forma de traicionarse a sí mismo. Por eso, cuando ella intentó acercarse con cautela, buscando una conversación que no fuera superficial, él levantó un muro invisible pero firme. No hubo reproches ni palabras duras, solo una frialdad contenida que dolía más que cualquier enfrentamiento abierto. Martina sintió ese rechazo como una confirmación de sus miedos más profundos. No solo había perdido la posibilidad de un futuro distinto, sino también el refugio silencioso que Adriano representaba. Aquella distancia no era solo física. Era el recordatorio de que algunas decisiones, una vez tomadas, no admiten marcha atrás sin consecuencias devastadoras. A su vez, Margarita observaba a su hija con una atención que nacía del amor, pero también de la experiencia. Conocía demasiado bien esa forma de fingir felicidad, ese brillo artificial en los ojos que intenta engañar a todos, excepto a quien te ha visto crecer. Cada sonrisa de Martina le resultaba más forzada, cada palabra más hueca, como si estuviera interpretando un papel que ya no podía sostener. Precisamente en ese instante, cuando Martina creyó haber recuperado el control, Margarita decidió no apartar la mirada. No la confrontó de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que el cansancio emocional acabara por derribar las defensas que su hija había levantado con tanto esfuerzo. Sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre busca una salida. Mientras tanto, en otro punto de la promesa, Curro se enfrentaba a una frustración muy distinta, pero no menos intensa. El tiempo pasaba y su situación seguía estancada, como si su vida dependiera de decisiones que otros se negaban a tomar. La paciencia, para él, había dejado de ser una virtud, se había convertido en una carga insoportable. Plantarse ante Alonso no fue un acto impulsivo, sino el resultado de meses de espera y silencios impuestos. Curro ya no pedía comprensión, exigía respuestas, exigía recuperar un estatus que sentía que le había sido arrebatado injustamente, y sobre todo, necesitaba saber si su padre estaba dispuesto a luchar por él o seguir postergando una decisión que lo estaba consumiendo. La presencia de Ángela añadía más presión a una situación ya insostenible. Su acusación fue directa, cargada de decepción y cansancio. Para ella, la pasividad de Alonso equivalía a una traición silenciosa, una forma de permitir que su boda con Lorenzo avanzara sin obstáculos, aun sabiendo que ese destino no era el que ella deseaba. Alonso, atrapado entre responsabilidades, promesas y miedos, escuchaba sin interrumpir, consciente de que cualquier palabra mal colocada podía provocar una ruptura definitiva. Comprometerse a buscar una solución era, para él, una forma de ganar tiempo, aunque supiera que esa promesa podía enfrentarlo a la negativa más temida, la de la corona. Leocadia, siempre atenta a los movimientos de poder, percibió de inmediato la oportunidad que se abría ante ella. Su ofrecimiento de interceder ante el duque de Carvajal y Cifuentes no era un simple gesto de buena voluntad, sino una jugada cuidadosamente calculada para recuperar terreno y reforzar su posición junto a Alonso. Nada en ella era gratuito, cada paso tenía un propósito. Por su parte, Manuel cargaba con un conflicto distinto,
pero igual de asfixiante. La aparición del comandante del ejército había puesto en jaque no solo su empresa, sino su credibilidad. Buscar al responsable se había convertido en una obsesión, y todas las miradas parecían converger en una misma dirección: Lorenzo. El enfrentamiento fue inevitable. Manuel no se limitó a insinuaciones. Acusó abiertamente, empujado por la sospecha de que alguien había movido los hilos desde las sombras. Lorenzo, fiel a su estilo, se defendió con frialdad, negando cualquier implicación y dejando claro que no pensaba asumir culpas ajenas, aunque el ambiente quedara cargado de una tensión que nadie pudo ignorar. Mientras los conflictos se acumulaban en las estancias principales, en la zona de servicio la atmósfera no era más ligera. Las constantes discusiones entre Carlo y María habían despertado rumores que crecían sin control, alimentados por miradas furtivas y silencios incómodos. Nadie imaginaba la verdadera razón de ese enfrentamiento, y precisamente por eso, el peligro de ser descubiertos era cada vez mayor. Pía, consciente de lo que estaba en juego, intentaba imponer discreción, pero chocaba contra el orgullo de ambos. Carlo y María parecían incapaces de fingir normalidad, y cada discusión pública era un paso más hacia un escándalo que podría destruirlo todo. El embarazo de María, oculto como un secreto frágil, se convertía así en una bomba a punto de estallar. En medio de ese caos silencioso, Teresa buscaba refugio donde podía. El rechazo persistente de Vera la había dejado expuesta, sin el apoyo que alguna vez creyó seguro. Cada intento de Samuel por mediar terminaba en un retroceso, como si Vera, al borde de ceder, decidiera finalmente proteger su rencor antes que sanar la herida. Fue entonces cuando Cristóbal se convirtió en un pilar inesperado. Su presencia, firme y constante, ofrecía a Teresa un apoyo que no exigía explicaciones ni promesas. Entre ellos, el vínculo crecía de manera natural, alimentado por la necesidad mutua de sentirse comprendidos en un entorno cada vez más hostil. Sin embargo, esa cercanía no pasaba desapercibida. La posibilidad de que Leocadia descubriera lo que estaba ocurriendo se cernía sobre Teresa como una amenaza silenciosa, recordándole que en la promesa ningún afecto está a salvo de las represalias del poder. Poco después, una chispa de esperanza surgía desde un lugar inesperado. Tras hablar con Toño, Simona y Candela comenzaron a considerar seriamente la idea de ayudar en el refugio, ahora bajo la gestión de Petra. La propuesta de vender churros para recaudar fondos parecía sencilla, casi ingenua, pero escondía una voluntad profunda de resistir y apoyar a quienes más lo necesitaban. La pregunta que flotaba en el aire era si Prudencio estaría dispuesto a sumarse a esa iniciativa, y si aquel pequeño gesto solidario lograría sobrevivir en un mundo donde las tensiones, los secretos y las ambiciones amenazaban con arrasarlo todo. Y así, mientras el día avanzaba en la promesa, cada personaje cargaba con su propia batalla, consciente o no de que el equilibrio era cada vez más frágil, y que bastaría un solo paso en falso para que todo lo construido comenzara a derrumbarse. Unas horas más tarde, la tensión que se había instalado en la promesa empezó a filtrarse en los gestos más pequeños, en los silencios prolongados y en las miradas esquivas que nadie se atrevía a sostener demasiado tiempo. Nada parecía fuera de lugar a simple vista, pero todo estaba a punto de desbordarse bajo la superficie de una normalidad fingida. Martina caminaba por los jardines intentando ordenar sus pensamientos, aunque cada paso la devolvía al mismo punto de partida. El rechazo de Adriano seguía latiendo con fuerza en su pecho, no como una sorpresa, sino como una consecuencia inevitable que había preferido no anticipar. Aún así, necesitaba enfrentarlo, no para pedirle nada, sino para recuperar un mínimo de paz consigo misma. Cuando por fin coincidieron, el encuentro fue breve y contenido. Adriano no levantó la voz ni mostró ira. Su distancia era más dolorosa precisamente porque estaba cargada de respeto y renuncia. Le dejó claro, sin necesidad de reproches, que había elegido apartarse para no traicionarse ni traicionar a Jacobo. Aquellas palabras, medidas y firmes, hicieron que Martina comprendiera que ya no había espacio para ambigüedades. Ella quiso explicar, justificar, incluso disculparse, pero se dio cuenta de que cualquier intento solo profundizaría la herida. Adriano no necesitaba respuestas, necesitaba distancia. Y ese gesto, tan digno como definitivo, terminó por quebrar el frágil equilibrio emocional que Martina había logrado sostener hasta entonces. Poco después, Margarita la observó regresar a la casa con los hombros caídos y la mirada apagada. No fue necesario hacer preguntas inmediatas, bastó con acompañarla en silencio,
permitir que el cansancio emocional hiciera su trabajo y derribara la última barrera que Martina aún intentaba mantener en pie. Al cabo de un momento, la verdad emergió sin dramatismos, pero con una honestidad desgarradora. Martina confesó que nada iba bien con Jacobo, que la reconciliación no había traído la paz que todos esperaban, sino una presión constante por aparentar una felicidad que no sentía. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una pesara demasiado. Margarita escuchó sin interrumpir, consciente de que no era el momento de ofrecer soluciones, sino de validar el dolor de su hija. Verla derrumbarse frente a ella confirmó sus sospechas y reforzó una certeza amarga. Martina estaba pagando un precio demasiado alto por sostener una relación que ya no le ofrecía refugio. Mientras tanto, Jacobo continuaba ajeno a esa tormenta interior. Convencido de que su relación había salido fortalecida, hablaba del futuro con una confianza que contrastaba cruelmente con la realidad emocional de Martina. Para él, el pasado había quedado atrás. Para ella, seguía siendo una herida abierta que no encontraba forma de cerrarse. A su vez, Adriano se obligaba a mantenerse ocupado, evitando cualquier espacio que pudiera conducirlo de nuevo a Martina. Su decisión de alejarse no le proporcionaba alivio inmediato, sino una soledad densa que aceptaba como el precio necesario de su integridad. Sabía que el tiempo, tarde o temprano, haría su trabajo, aunque ahora cada instante resultara cuesta arriba. En otro extremo de la promesa, Curro no encontraba consuelo en la promesa de ayuda de Alonso. La incertidumbre seguía siendo su compañera constante, y la sensación de estar atrapado en una espera indefinida comenzaba a transformarse en resentimiento. Sentía que su vida dependía de voluntades ajenas, y eso lo empujaba a un límite peligroso. Ángela compartía ese cansancio, aunque desde una perspectiva distinta. La insistencia de Lorenzo en retomar los preparativos de la boda la asfixiaba cada vez más. Cada mención al enlace era un recordatorio de un futuro impuesto, y la falta de acciones concretas por parte de Alonso reforzaba su sensación de abandono. Cuando Lorenzo descubrió la situación de Manuel, el ambiente se volvió aún más tenso. La acusación fue directa, cargada de sospecha, y aunque él negó cualquier implicación, el daño ya estaba hecho. La desconfianza se instaló entre ellos como una sombra persistente, alimentando un conflicto que amenazaba con escalar. Manuel, por su parte, no estaba dispuesto a retroceder. La presión del comandante del ejército no solo comprometía la estabilidad de la empresa, sino también su autoridad. Cada negativa, cada silencio, reforzaba la idea de que alguien estaba moviendo piezas desde las sombras, y Lorenzo seguía siendo el principal sospechoso, aunque no hubiera pruebas concluyentes. En la zona de servicio, la tensión no era menor. Las discusiones entre Carlo y María continuaban, cada vez más difíciles de disimular. Los rumores crecían, y Pía sentía que el control se le escapaba de las manos. Sabía que el embarazo de María debía permanecer oculto, pero la falta de cooperación entre ambos hacía esa tarea casi imposible. María, atrapada entre el miedo y el orgullo, se negaba a ceder. Cada enfrentamiento con Carlo era una forma de liberar la angustia que llevaba dentro, aunque eso la expusiera a un riesgo mayor. Carlo, por su parte, se refugiaba en la misma rigidez, incapaz de encontrar un punto medio que les permitiera avanzar sin levantar sospechas. En paralelo, Teresa lidiaba con su propio desencanto. El rechazo de Vera pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, y cada intento fallido de reconciliación dejaba una huella más profunda. Samuel insistía en mediar, convencido de que aún había espacio para el perdón, pero Vera, dominada por el rencor, retrocedía cada vez que parecía a punto de ceder. Cristóbal se mantenía cerca, ofreciendo a Teresa una presencia serena y constante. No prometía soluciones ni intervenía más de lo necesario. Simplemente estaba ahí, convirtiéndose poco a poco en un apoyo imprescindible. Esa cercanía, aunque reconfortante, comenzaba a generar una inquietud silenciosa sobre las posibles consecuencias. Por otro lado, Simona y Candela avanzaban con la idea de ayudar al refugio. La propuesta de vender churros no era solo una forma de recaudar fondos, sino una declaración de intenciones, resistir desde lo cotidiano, aportar algo de luz en medio de tantas tensiones. La posibilidad de contar con Prudencio añadía una nota de esperanza, aunque aún incierta. Ese mismo día, mientras el sol comenzaba a caer, la promesa parecía contener la respiración. Cada historia avanzaba hacia un punto crítico, y aunque nada había estallado todavía, todos intuían que el equilibrio era frágil. Bastaría un gesto, una palabra mal dicha o un secreto revelado para que todo empezara a desmoronarse.
Y en medio de ese silencio cargado de presagios, Martina, agotada por la presión y la culpa, comprendió que fingir ya no era una opción sostenible. Su derrumbe ante Margarita no había sido un final, sino el inicio de una verdad que tarde o temprano tendría que enfrentar también ante los demás, aunque eso significara perderlo todo. Ese mismo día, cuando el peso de las confesiones empezaba a sentarse como una herida abierta, Martina permanecía encerrada en una habitación que no conseguía ofrecerle refugio. Las palabras que había pronunciado ante Margarita seguían resonando en su mente con una claridad dolorosa, como si al decirlas hubiera roto algo que ya no sabía cómo recomponer. Fingir felicidad había sido durante días su única defensa, pero ahora esa máscara se le caía a pedazos. Margarita, consciente de la fragilidad emocional de su hija, decidió no presionarla más de lo necesario. Sin embargo, tampoco estaba dispuesta a permitir que Martina siguiera negándose a sí misma por complacer a otros. Su mirada, firme pero cargada de ternura, transmitía una advertencia silenciosa. Seguir viviendo desde la mentira solo prolongaría el sufrimiento. Y Martina lo sabía, aunque aún no encontrara la fuerza para cambiar el rumbo. Mientras tanto, Jacobo comenzaba a notar pequeños detalles que no encajaban con la imagen idílica que se había construido. El silencio de Martina, sus respuestas breves, la distancia que se instalaba incluso cuando estaban juntos, empezaron a inquietarlo. No quería aceptar que algo se estaba resquebrajando de nuevo, pero la intuición le susurraba que la reconciliación no había sido tan sólida como él creía. Adriano, por su parte, se esforzaba por desaparecer del mapa emocional de ambos. Evitaba los espacios compartidos, las conversaciones innecesarias, cualquier gesto que pudiera interpretarse como una cercanía indebida. Sin embargo, cada ausencia suya era también una forma de presencia, una sombra que Martina no lograba sacudirse del todo. La renuncia, aunque necesaria, no dejaba de dolerle. Por otro lado, Curro vivía su propia batalla interna. La promesa de Alonso, lejos de tranquilizarlo, había intensificado su ansiedad. Sabía que enfrentarse a la corona implicaba riesgos, y el simple hecho de que su futuro dependiera de voluntades tan lejanas lo hacía sentir pequeño, prescindible. Esa sensación lo empujaba a una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Ángela compartía ese desasosiego, aunque lo canalizaba de otra manera. Cada insistencia de Lorenzo sobre la boda era una presión más que se sumaba a su agotamiento emocional. No se trataba solo del enlace, sino de la certeza de que nadie parecía escucharla de verdad. Sentía que su vida se decidía en despachos ajenos, sin tener en cuenta sus deseos ni sus miedos. Alonso, atrapado entre su rol de padre y sus obligaciones institucionales, comenzaba a percibir el alcance de su indecisión. Cada día que pasaba sin actuar era una herida más para Curro y Ángela, y aunque su promesa de ayuda seguía en pie, el temor a una negativa oficial lo paralizaba. Sabía que, hiciera lo que hiciera, alguien saldría herido. Leocadia, atenta a cada gesto de Alonso, se movía con la habilidad de quien sabe aprovechar las grietas del poder. Su ofrecimiento de interceder no era solo una muestra de lealtad, sino una forma de reforzar su influencia. Presentarse como aliada en un momento de debilidad ajena era, para ella, una jugada estratégica que podía rendir frutos a largo plazo. En paralelo, Manuel no lograba apartar de su mente el conflicto con el comandante del ejército. La sensación de estar siendo observado, evaluado, juzgado, lo mantenía en un estado de alerta constante. La empresa, su proyecto más personal, estaba en peligro, y la idea de que alguien pudiera estar saboteándolo desde dentro lo llenaba de una frustración difícil de disimular. La defensa de Lorenzo no había disipado las sospechas, sino que las había transformado en un silencio tenso. Manuel sabía que acusar sin pruebas podía volverse en su contra, pero también sentía que quedarse quieto equivalía a ceder terreno. Esa incertidumbre lo obligaba a caminar con cautela, midiendo cada palabra, cada movimiento. En la zona de servicio, la situación se volvía cada vez más insostenible. Carlo y María continuaban atrapados en un enfrentamiento constante que ya no lograban disimular. Las miradas curiosas se multiplicaban, y los rumores crecían alimentados por la falta de explicaciones claras. Pía observaba con preocupación, consciente de que el secreto del embarazo estaba a un paso de salir a la luz. María, dominada por el miedo, se sentía acorralada. Cada discusión con Carlo era un intento desesperado por recuperar algo de control sobre una situación que se le escapaba de las manos. Él, incapaz de encontrar una salida, se refugiaba en su orgullo, convencido de que ceder sería admitir una debilidad que no estaba dispuesto a mostrar.
En otro rincón de la promesa, Teresa intentaba recomponerse tras el rechazo de Vera. La sensación de haber perdido una amistad la dejaba vulnerable, expuesta a una soledad que no había previsto. Samuel seguía insistiendo en la posibilidad de una reconciliación, pero cada paso adelante parecía seguido de dos hacia atrás. Cristóbal, testigo silencioso de ese desgaste, se mantenía firme a su lado. Su apoyo no era ruidoso ni invasivo, pero sí constante, y eso bastaba para que Teresa encontrara un mínimo de estabilidad. Sin darse cuenta, ambos estaban construyendo un vínculo que iba más allá de la simple complicidad profesional, aunque esa cercanía comenzaba a tener un peso propio. Por otro lado, Simona y Candela avanzaban con determinación en su plan para ayudar al refugio. La idea de vender churros se transformaba poco a poco en una realidad tangible, un pequeño proyecto que les devolvía la sensación de utilidad en medio de tantas tensiones. La posibilidad de contar con Prudencio añadía una expectativa prudente, sin falsas ilusiones, pero con esperanza. A medida que avanzaba la tarde, la promesa se llenaba de una quietud inquietante. Cada personaje parecía moverse al borde de una decisión crucial, consciente de que mantener el equilibrio requería un esfuerzo cada vez mayor. Nadie podía prever con exactitud qué ocurriría a continuación, pero todos intuían que el tiempo de las medias verdades se estaba agotando. Martina, sola con sus pensamientos, comprendía que su derrumbe ante Margarita no había sido una debilidad, sino una llamada de auxilio. La pregunta que ahora la atormentaba no era si debía decir la verdad, sino cuándo y a quién. Y esa duda, cargada de miedo y culpa, marcaba el inicio de un camino que prometía ser tan doloroso como inevitable. Precisamente en ese instante en que las dudas comenzaban a adquirir un peso insoportable, la promesa parecía transformarse en un escenario donde cada gesto era observado con lupa. La quietud no traía paz, sino una expectativa cargada de tensión, como si todos intuyeran que el siguiente paso de cualquiera podía alterar un equilibrio ya demasiado frágil. Martina, aún afectada por su conversación con Margarita, intentaba recomponerse sin éxito. La presión por sostener una imagen de normalidad la agotaba, y cada encuentro con Jacobo se convertía en una prueba más de resistencia emocional. Él hablaba del futuro con entusiasmo, proyectando planes que a ella le resultaban ajenos, casi irreales, y esa distancia silenciosa empezaba a dolerle más que cualquier reproche. Margarita, observando esa dinámica, decidió no intervenir de inmediato, pero tampoco apartarse. Sabía que su hija necesitaba tiempo, aunque también comprendía que el silencio prolongado podía volverse en su contra. La veía caminar por los pasillos con una rigidez que no le era propia, como si llevara encima un peso invisible que amenazaba con aplastarla. Por su parte, Adriano se mantenía fiel a su decisión de alejarse. Cada vez que coincidía con Martina, su actitud era correcta, casi distante, pero no fría. Había en su mirada una mezcla de cuidado y renuncia que dejaba claro que no había rencor, solo la necesidad de protegerse. Esa postura, tan contenida, terminaba de confirmar a Martina que ya no podía contar con él como refugio emocional. Jacobo comenzaba a percibir esa tensión, aunque aún no lograba ponerle nombre. Le inquietaba la manera en que Adriano evitaba cualquier trato cercano, y la forma en que Martina parecía ausente incluso cuando estaba a su lado. Sin embargo, su orgullo y su deseo de creer que todo estaba superado le impedían afrontar la posibilidad de una nueva crisis. Mientras tanto, Curro no encontraba alivio en las promesas. La espera lo consumía, y cada hora sin respuestas reforzaba su sensación de abandono. La conversación con Alonso había dejado más preguntas que certezas, y la idea de que la corona pudiera rechazar cualquier intento de restitución lo llenaba de una frustración difícil de controlar. Ángela, atrapada en esa misma incertidumbre, sentía cómo la presión de Lorenzo se intensificaba. Su insistencia por fijar una nueva fecha para la boda no era solo una cuestión de formalidad, sino una estrategia para reafirmar un control que ella ya no estaba dispuesta a aceptar. Cada palabra suya se convertía en un recordatorio de un futuro impuesto que no deseaba. Alonso, consciente de la gravedad de la situación, comenzaba a percibir el coste real de su indecisión. La promesa hecha a Curro pesaba sobre él como una deuda moral, pero el temor a enfrentarse a la corona seguía paralizándolo. Sabía que cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreversibles, no solo para él, sino para toda la familia. Leocadia, siempre alerta, aprovechaba esa duda para reforzar su papel de aliada indispensable. Su disposición a hablar con el duque de Carvajal y Cifuentes era una forma de posicionarse como intermediaria clave,
alguien capaz de abrir puertas que otros no se atrevían ni a tocar. Detrás de ese ofrecimiento se escondía un cálculo frío, una manera de recuperar influencia y asegurar su lugar en el centro de las decisiones. En otro frente, Manuel seguía lidiando con la amenaza que pendía sobre su empresa. El conflicto con el comandante del ejército no solo afectaba a los negocios, sino a su propia identidad como responsable del proyecto. Sentía que cada obstáculo era una prueba más de su capacidad para sostener lo que había construido, y la sospecha constante sobre Lorenzo no hacía sino aumentar su desgaste. Lorenzo, firme en su negativa, se mantenía a la defensiva. No mostraba signos de preocupación visibles, pero su actitud calculada dejaba claro que no pensaba dar un paso atrás. Esa falta de fisuras irritaba a Manuel, que empezaba a preguntarse si la verdad estaba realmente fuera de su alcance o si simplemente se le estaba escapando entre las manos. En la zona de servicio, la tensión alcanzaba un punto crítico. Carlo y María ya no lograban ocultar sus enfrentamientos, y cada discusión alimentaba nuevos rumores. Pía observaba la situación con creciente angustia, consciente de que el secreto del embarazo estaba en peligro y de que cualquier error podía tener consecuencias devastadoras para María. María, cada vez más nerviosa, se debatía entre el miedo a ser descubierta y la imposibilidad de seguir fingiendo. Su relación con Carlos se deterioraba a pasos agigantados, y la falta de una estrategia común los dejaba expuestos. Él, incapaz de gestionar la situación, respondía con rigidez y orgullo, cerrando cualquier vía de entendimiento. Por otro lado, Teresa continuaba buscando estabilidad emocional tras el rechazo de Vera. Cada intento fallido de reconciliación la dejaba más vulnerable, y aunque Samuel insistía en no rendirse, la herida parecía demasiado reciente. La sensación de haber perdido una amistad pesaba sobre ella como una derrota personal. Cristóbal, atento a ese desgaste, seguía ofreciéndole apoyo sin condiciones. Su cercanía, discreta pero constante, se convertía en un refugio inesperado para Teresa, que encontraba en él una comprensión que ya no hallaba en otros. Sin embargo, esa relación empezaba a tener una profundidad que podía resultar peligrosa si llegaba a oídos de Leocadia. Mientras tanto, Simona y Candela avanzaban con determinación en su plan para ayudar al refugio. La idea de vender churros tomaba forma como un pequeño acto de resistencia frente a la adversidad. No era una solución milagrosa, pero sí una manera de aportar algo positivo en un entorno dominado por la incertidumbre y el conflicto. A medida que el día se acercaba a su fin, la promesa parecía contener la respiración. Cada historia avanzaba lentamente hacia un punto de no retorno, y aunque nadie podía prever el desenlace, todos intuían que el tiempo de las apariencias estaba llegando a su límite. Martina, agotada por el peso de sus decisiones, comprendía que sostener una mentira solo prolongaría el dolor, y que el derrumbe que había comenzado ante Margarita aún no había alcanzado su verdadero fondo. Al caer la noche, la promesa adquiría un tono más silencioso, casi solemne, como si la oscuridad obligara a los secretos a pesar más que durante el día. Las luces encendidas en los pasillos no lograban disipar la sensación de inquietud que se extendía por la casa, y cada personaje parecía encerrado en sus propios pensamientos, incapaz de hallar descanso. Martina permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, observando el jardín sin realmente verlo. La conversación con Margarita había abierto una grieta imposible de cerrar, y ahora cada recuerdo, cada promesa compartida con Jacobo, se mezclaba con la certeza de que estaba traicionándose a sí misma. Fingir se había convertido en una tarea agotadora, una carga que ya no podía sostener mucho más tiempo. Jacobo, ajeno al alcance de esa tormenta interior, intentaba acercarse con gestos cotidianos, buscando recuperar una intimidad que creía intacta. Sin embargo, cada palabra suya chocaba contra un muro invisible. Martina respondía con frases cortas, con sonrisas que no alcanzaban los ojos, y esa distancia empezaba a sembrar en él una inquietud que prefería no enfrentar de lleno. A su vez, Adriano atravesaba la casa con una sensación de desarraigo que no lograba sacudirse. Su decisión de apartarse le había dado claridad, pero no alivio. Cada rincón de la promesa parecía recordarle aquello a lo que había renunciado, y aunque se repetía que era lo correcto, el silencio que había elegido se volvía cada vez más pesado. Margarita, desde la discreción que la caracterizaba, observaba el desgaste emocional de su hija con creciente preocupación. Sabía que la caída de Martina no había terminado, que lo peor aún estaba por llegar. Y aunque deseaba protegerla, comprendía que había decisiones que nadie podía tomar en su lugar, por más dolorosas que fueran.
Mientras tanto, Curro seguía atrapado en una espera que comenzaba a desesperarlo. La promesa de Alonso resonaba en su mente como una esperanza frágil, amenazada por cada minuto que pasaba sin noticias. Sentía que su vida estaba suspendida, pendiente de una respuesta que podía definir su futuro, y esa incertidumbre lo empujaba a un límite peligroso. Ángela compartía ese sentimiento de asfixia. La insistencia de Lorenzo en hablar de la boda se le antojaba cada vez más intolerable, y su falta de voluntad para escucharla confirmaba sus peores temores. Se sentía sola, atrapada entre la obediencia esperada y un deseo de libertad que nadie parecía dispuesto a respetar. Alonso, consciente de la tensión que había generado, intentaba mantenerse firme, aunque por dentro se debatía entre el deber y el miedo. Sabía que su promesa a Curro implicaba riesgos reales, pero también comprendía que seguir postergando la decisión podía destruir la confianza de quienes más lo necesitaban. Esa lucha interna lo mantenía en un estado de agotamiento constante. Leocadia, atenta a cada movimiento, seguía jugando su partida con precisión. Su ofrecimiento de intervenir ante el duque no era solo una ayuda, sino una manera de asegurarse un lugar clave en la resolución del conflicto. Para ella, cada crisis era una oportunidad, y no pensaba desaprovecharla. En paralelo, Manuel no lograba desconectarse del problema que amenazaba su empresa. La llegada del comandante del ejército había alterado todos sus planes, y la falta de respuestas claras lo mantenía en vilo. Sospechar de Lorenzo sin pruebas lo colocaba en una posición delicada, pero ignorar esa intuición le parecía aún más peligroso. Lorenzo, por su parte, mantenía una actitud firme, casi desafiante. Negaba cualquier implicación con una seguridad que descolocaba a Manuel, dejando la sensación de que el conflicto estaba lejos de resolverse. Esa tensión latente se convertía en un pulso silencioso, donde ninguno estaba dispuesto a ceder. En la zona de servicio, la situación alcanzaba un punto crítico. Las discusiones entre Carlo y María ya no pasaban desapercibidas, y los rumores circulaban con mayor intensidad. Pía intentaba contener el daño, consciente de que el secreto del embarazo pendía de un hilo cada vez más fino. María, dominada por el miedo, se sentía al borde del colapso. Cada enfrentamiento con Carlo aumentaba su ansiedad, y la imposibilidad de llegar a un acuerdo la dejaba expuesta. Él, incapaz de gestionar la presión, se refugiaba en una rigidez que solo empeoraba la situación, cerrando cualquier posibilidad de entendimiento. Teresa, por su parte, se enfrentaba al vacío dejado por el rechazo de Vera. La herida de esa amistad rota seguía abierta, y aunque Samuel insistía en la reconciliación, ella comenzaba a aceptar que quizá no todos los vínculos estaban destinados a salvarse. Esa aceptación, dolorosa pero necesaria, marcaba un punto de inflexión en su carácter. Cristóbal seguía siendo su apoyo más sólido. Su presencia constante le ofrecía un refugio silencioso, una sensación de estabilidad en medio del caos. Sin embargo, esa cercanía empezaba a adquirir una intensidad que ambos percibían, aunque ninguno se atreviera a nombrarla por miedo a las consecuencias. Por otro lado, Simona y Candela avanzaban con su plan para el refugio con una determinación inesperada. La idea de vender churros se había convertido en una pequeña luz en medio de tanta oscuridad, un gesto sencillo pero cargado de significado. La posible colaboración de Prudencio añadía una esperanza prudente, aunque nadie quería adelantarse a los acontecimientos. La noche avanzaba, y con ella crecía la sensación de que algo estaba a punto de quebrarse. Martina, agotada emocionalmente, comprendía que su derrumbe ante Margarita había sido solo el comienzo. Mantener las apariencias ya no era una opción sostenible, y la verdad, por dolorosa que fuera, reclamaba su espacio con una urgencia imposible de ignorar. Unas horas más tarde, cuando el cansancio empezaba a vencer las defensas de todos, la promesa parecía suspendida en un silencio denso, casi opresivo. No era la calma de la noche, sino una quietud cargada de pensamientos no dichos, de decisiones postergadas que pesaban más que cualquier palabra pronunciada durante el día. Martina no había logrado conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, regresaban las imágenes de Adriano alejándose con esa serenidad dolorosa que no dejaba espacio para el rencor, y las palabras de Margarita resonando con una claridad imposible de esquivar. Comprendía, con una lucidez que la asustaba, que había llegado a un punto en el que seguir fingiendo solo prolongaría una agonía silenciosa. Jacobo, al percibir su inquietud, intentó acercarse de nuevo, buscando un gesto, una señal que confirmara que todo seguía en orden. Sin embargo, se encontró con una Martina ausente,
incapaz de sostener una conversación que no fuera superficial. Esa distancia empezó a despertar en él una sospecha incómoda, una intuición que prefería no escuchar, pero que ya no podía ignorar del todo. Mientras tanto, Adriano se refugiaba en el trabajo, convencido de que la ocupación era la única manera de mantener a raya los pensamientos que amenazaban con desbordarlo. Había elegido apartarse con dignidad, pero el precio de esa decisión era una soledad que se hacía cada vez más evidente. Aún así, se repetía que mantenerse firme era la única forma de no traicionarse. Margarita, desde la discreción, observaba cada movimiento de su hija con el corazón encogido. Sabía que Martina estaba al límite, que el derrumbe que había presenciado no sería el último. Su instinto de madre le pedía intervenir, protegerla, pero también comprendía que había verdades que solo podían afrontarse en soledad, por mucho que dolieran. En otro punto de la casa, Curro seguía atrapado en una espera que ya no le permitía descansar. La promesa de Alonso se había convertido en una esperanza frágil, sostenida más por la necesidad que por la confianza real. Sentía que su vida estaba suspendida, y esa sensación de dependencia lo llenaba de una rabia silenciosa que no encontraba salida. Ángela compartía ese desasosiego, agravado por la insistencia constante de Lorenzo. Cada mención a la boda era una presión más, una confirmación de que su voluntad seguía siendo ignorada. Empezaba a preguntarse cuánto tiempo más podría soportar esa situación sin quebrarse por completo. Alonso, consciente del daño que estaba causando su indecisión, se enfrentaba a una noche de insomnio. La promesa hecha a Curro y la presión de Ángela pesaban sobre él como una carga imposible de aligerar. Sabía que cualquier paso en falso tendría consecuencias, pero también entendía que no actuar era, en sí mismo, una forma de traición. Leocadia, siempre atenta, parecía intuir esa debilidad. Su disposición a intervenir ante el duque se mantenía firme, reforzando su papel como pieza clave en el tablero. Para ella, el conflicto no era un problema, sino una oportunidad para consolidar su influencia y demostrar que su apoyo era indispensable. Por su parte, Manuel seguía dando vueltas al conflicto con el comandante del ejército. La amenaza sobre la empresa lo mantenía en un estado de alerta constante, y la falta de respuestas claras alimentaba su frustración. Sospechar de Lorenzo sin pruebas lo colocaba en una posición delicada, pero ignorar esa posibilidad le resultaba igualmente insoportable. Lorenzo, con su habitual frialdad, continuaba negando cualquier implicación. Su seguridad, lejos de tranquilizar, dejaba la sensación de que el enfrentamiento estaba lejos de resolverse. Esa tensión silenciosa se convertía en una lucha de voluntades, donde ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. En la zona de servicio, el ambiente era igualmente tenso. Las discusiones entre Carlo y María habían dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un problema evidente. Los rumores se intensificaban, y Pía sentía que cada intento por mantener la discreción era un esfuerzo cada vez más inútil. María, dominada por el miedo, se encontraba al borde del colapso. El embarazo, oculto con tanto esfuerzo, se convertía en una carga cada vez más pesada. Carlo, atrapado en su propio orgullo, no lograba ofrecerle el apoyo que necesitaba, y esa falta de entendimiento los empujaba a un enfrentamiento constante. Teresa, por su parte, empezaba a aceptar que la amistad con Vera quizá no tuviera vuelta atrás. Esa pérdida la había dejado vulnerable, pero también la obligaba a replantearse su propia fortaleza. Samuel seguía insistiendo en la reconciliación, aunque ella comenzaba a comprender que no todas las heridas podían cerrarse. Cristóbal se mantenía a su lado, ofreciendo una presencia firme y serena. Su apoyo, silencioso pero constante, se había convertido en un ancla emocional para Teresa. Sin embargo, ambos eran conscientes de que esa cercanía podía tener consecuencias si llegaba a ser descubierta por Leocadia, y esa amenaza latente añadía una tensión más a la relación. Por otro lado, Simona y Candela ultimaban los detalles de su plan para ayudar al refugio. La idea de vender churros, sencilla pero cargada de intención, se consolidaba como una forma de resistencia frente a la adversidad. La posible colaboración de Prudencio abría una pequeña puerta a la esperanza, aunque nadie se atrevía a dar nada por seguro. Con la noche avanzando, la promesa parecía sumida en una espera inquietante. Cada personaje se encontraba al borde de una decisión crucial, consciente de que el tiempo de las apariencias se agotaba. Martina, agotada emocionalmente, comprendía que el derrumbe iniciado ante Margarita aún no había alcanzado su punto final, y que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de reclamar su lugar.
Al amanecer, la promesa despertó con una sensación extraña, como si la noche hubiera dejado una huella invisible en cada estancia. No había ocurrido ninguna explosión evidente, ningún escándalo abierto, pero todos percibían que algo había cambiado. Las miradas eran más cautas, los silencios más largos, y el aire parecía cargado de verdades que ya no podían seguir ocultándose. Martina fue una de las primeras en levantarse. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero también una determinación nueva, frágil aún, aunque real. Tras horas de insomnio, comprendió que seguir interpretando un papel no solo la destruía a ella, sino que acabaría dañando a todos los implicados. Su derrumbe ante Margarita había sido un punto de inflexión, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, la verdad exigía ser afrontada. Margarita, al verla, confirmó sus temores y sus sospechas. No dijo nada, pero su forma de observarla revelaba una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que su hija estaba a punto de tomar una decisión dolorosa, y aunque deseaba protegerla, entendía que no podía vivir por ella ni cargar con sus elecciones. Lo único que podía ofrecerle era apoyo cuando todo se desmoronara. Jacobo, por su parte, comenzaba a sentir con más claridad que algo se le escapaba de las manos. La distancia de Martina ya no podía atribuirse al cansancio o al estrés pasajero. Había en ella una ausencia distinta, una desconexión que lo inquietaba profundamente. Sin embargo, su orgullo y su necesidad de creer en la reconciliación lo mantenían anclado a una versión de la realidad que empezaba a resquebrajarse. Adriano, fiel a su decisión, seguía manteniendo la distancia. Su alejamiento no era un castigo ni una huida, sino una forma de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Aún así, el precio era alto. Cada gesto contenido, cada silencio, confirmaba que había elegido un camino solitario, aunque necesario. Sabía que no habría marcha atrás sin causar más daño. En paralelo, Curro seguía atrapado en una espera que comenzaba a volverse insoportable. La promesa de Alonso seguía en el aire, sin avances concretos, y la sensación de estar dependiendo de fuerzas ajenas lo llenaba de frustración. Empezaba a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener esa incertidumbre sin romper definitivamente con todo. Ángela compartía ese agotamiento. La presión de Lorenzo no disminuía, y su insistencia en retomar los preparativos de la boda se sentía cada vez más como una imposición. La falta de una respuesta firme por parte de Alonso la hacía sentir sola, desprotegida, como si su destino se estuviera decidiendo sin tenerla en cuenta. Alonso, consciente de esa tensión, cargaba con el peso de su indecisión. Sabía que su compromiso con Curro implicaba enfrentarse a la corona, un riesgo que no podía tomarse a la ligera. Pero también entendía que seguir posponiendo la decisión solo agravaría el daño. Su silencio, lejos de proteger a los suyos, comenzaba a convertirse en una herida abierta. Leocadia observaba cada uno de esos movimientos con atención calculada. Su ofrecimiento de interceder ante el duque no era desinteresado, sino una maniobra para reforzar su posición. En un momento de debilidad ajena, ella se mostraba como la única capaz de aportar soluciones, consolidando así su influencia dentro de la promesa. Manuel, por su parte, seguía inmerso en el conflicto con el comandante del ejército. La amenaza sobre la empresa no solo ponía en riesgo su trabajo, sino también su autoridad y su credibilidad. La sospecha sobre Lorenzo continuaba latente, alimentada por una tensión que no encontraba resolución. Cada negativa, cada silencio, reforzaba la sensación de que la verdad seguía oculta. Lorenzo, firme en su postura, se mantenía a la defensiva. Negaba cualquier implicación con una seguridad que desconcertaba a Manuel, dejando claro que no pensaba ceder terreno. Ese enfrentamiento silencioso parecía destinado a prolongarse, arrastrando consigo consecuencias imprevisibles. En la zona de servicio, el ambiente seguía siendo delicado. Las discusiones entre Carlo y María habían dejado huellas visibles, y los rumores no cesaban. Pía hacía lo posible por mantener la discreción, consciente de que el embarazo de María era un secreto cada vez más difícil de proteger. El orgullo de ambos seguía siendo el mayor obstáculo para encontrar una salida. María, al límite de sus fuerzas, sentía que el miedo empezaba a dominar cada uno de sus gestos. Carlo, incapaz de ofrecerle la estabilidad que necesitaba, se refugiaba en una rigidez que solo aumentaba la distancia entre ellos. La tensión acumulada amenazaba con estallar en cualquier momento. Teresa, mientras tanto, asumía con dolor que la amistad con Vera podía haberse perdido definitivamente. Esa aceptación no la hacía más fuerte de inmediato, pero sí más consciente de sus propios límites.
El apoyo constante de Cristóbal se había convertido en su mayor sostén, una presencia silenciosa que la ayudaba a no sentirse sola. Cristóbal, por su parte, era plenamente consciente del riesgo que implicaba esa cercanía. Sabía que, si Leocadia descubría lo que estaba ocurriendo, las consecuencias podrían ser graves. Aún así, no se apartaba, convencido de que abandonar a Teresa ahora sería una forma de traicionarla. Simona y Candela, centradas en su plan para ayudar al refugio, encontraban en esa iniciativa una forma de escapar, al menos por momentos, del clima asfixiante de la casa. La idea de vender churros para recaudar fondos representaba algo más que una ayuda económica. Era un gesto de resistencia y solidaridad en medio del caos. La posible implicación de Prudencio seguía siendo una incógnita, pero también una esperanza. Así, la promesa cerraba el día con una calma aparente que ocultaba múltiples fracturas. Nada se había resuelto del todo, pero mucho había cambiado. Adriano se había alejado, Martina se había derrumbado, y las decisiones postergadas comenzaban a reclamar su precio. El equilibrio era frágil, y todos sabían que el siguiente paso, por pequeño que pareciera, podría desencadenar consecuencias irreversibles.